Bueno, con este video quiero explicarles acerca de los circuitos en serie y en paralelo. ¿Sí? Primero le voy a dar una definición de lo que es un circuito. ¿Sí? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Como por ejemplo, ¿sí? Este circuito lo alimentamos con energía eléctrica y lo transformamos en energía lumínica. ¿Sí? También se puede transformar en energía calorífica en el caso de las estufas y en energía mecánica en el caso de los motores eléctricos. Bueno, como experiencia motivadora tenemos este circuito, ¿sí? Donde lo vamos a analizar. Esta parte lo tengo conectado a un destellador, a un circuito LM555, que lo que hace es producir un destello para que las lámparas se prendan y se apagan, y con este potenciómetro yo le doy mayor o menor velocidad. ¿Sí? Con este interruptor dejo que pase la corriente, ¿sí? Y ahí se puede ver el destallador. ¿Sí? Con esto le aumento la velocidad, ¿sí? Cuando aumenta la velocidad parpadea más rápido, prácticamente ahí se queda totalmente iluminada. Disminuyo la velocidad, ¿sí? Ahí la velocidad mínima. Vamos a ir analizando este circuito, ¿sí? Acá vemos que tenemos un grupo de LED, ¿sí? Que están conectados uno después del otro, y acá lo mismo, pero con caminos diferentes que ahora lo vamos a ir analizando, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si yo desconecto, ¿sí? Los LED de este lado y de este lado, ¿sí? Primero voy a conectar uno que está acá, ¿sí? Desconecto y vemos que los otros dos se apagan, ¿sí? Vuelvo a conectar y se enciende. Vamos a conectar desde el centro y se apaga el resto, ¿sí? Y lo mismo con con el que está en la parte inferior, ¿sí? Desconecto y se apaga el resto. Vemos que en este sector, si yo desconecto un LED, el resto se apaga. Y ahora vamos a ver qué pasa en esta parte. Si yo desconecto un LED, ¿sí? Fíjense en que se apaga, pero los otros dos siguen funcionando. Lo conecto y sigue funcionando. Ahora desconecto el rojo, ¿sí? Se apaga, pero los otros siguen funcionando. Desconecto el del centro, ¿sí? Se apaga y el resto sigue funcionando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un diagrama qué es lo que pasó de este lado, por qué se apagaba el resto, y este lado por qué seguía funcionando los otros. Bueno, aquí tenemos el diagrama del circuito que recién estaba funcionando. Vemos que acá tenemos tres lámparas, ¿sí? En una sola línea, y acá tenemos tres lámparas que están conectadas a esta línea, ¿sí? Acá está el diferencial de potencia, que es de 9 voltios. Acá tenemos un interruptor donde yo le daba, ¿sí? Lo presionaba y había una circulación de corriente, ¿sí? Analizamos esta parte. Cuando yo sacaba un LED, el resto no funcionaba, ¿sí? Sacaba el del centro y el resto no funcionaba. Ahora, cuando yo hago este corte, es como el caso del interruptor abierto, ¿sí? No permitía el paso de la corriente. Lo mismo se aplicaba en el centro o en la parte de abajo. Entonces decimos que esta parte están conectados en serie, ¿sí? En una misma línea. Ahora analizamos la parte del centro y vemos que esta lámpara, ¿sí? Se conectan al positivo que viene por acá en este nodo, ¿sí? Y el mismo nodo alimenta aquí y alimenta aquí. Y lo mismo en la parte de abajo, ¿sí? El negativo les llega de manera independiente. Los 9 voltios que tenemos aquí llegan a los tres nodos, ¿sí? Entonces, si nosotros cortamos esta lámpara, las otras dos lámparas igualmente están conectadas de modo independiente a las dos líneas. Lo mismo la del centro, y lo mismo pasa con la última lámpara, ¿sí? Las otras continúan funcionando. Bueno, ahora tenemos un circuito de timbre sonoro lumínico, ¿sí? Pero esta vez, en este caso, lo que voy a hacer es usar un relé,
¿sí? Un relé es un dispositivo que generalmente se usa en las luces de guiño de los autos y también tiene otras aplicaciones, ¿sí? Un relé es una bobina donde se le alimenta con positivo y negativo, y adentro, cuando se activa la bobina, crea un campo magnético activando el interruptor que se encuentra adentro. En este caso, el interruptor nos conecta con este cable que es el positivo, ¿sí? Yo le doy, ¿sí? Le doy el OK a este pulsador, ¿sí? Acá hay un pulsador normalmente abierto. Cuando yo le doy, le presiono, ¿sí? Ahí va. ¿Sí? Viene el positivo, activa la bobina y me envía el positivo al buzzer y a la lámpara. Y acá fíjense en que tiene una conexión, ¿sí? Tiene dos conexiones. Este es el positivo que va a la bobina y este es el positivo que va al común, ¿sí? De acá, cuando se activa la bobina, envía el positivo y lo conecta a este cable. Entonces alimentamos con el positivo a la lámpara y al buzzer, ¿sí? Bueno, y analizamos los elementos, cuáles están conectados en serie y cuáles están conectados en paralelo, ¿sí? Si lo vemos de este modo, vemos que el buzzer está conectado en paralelo con la lámpara y también está conectado en paralelo con el relé. Ahora, si lo analizamos internamente el relé, vemos que acá el pulsador está en serie porque cuando yo presiono dejo pasar la corriente. Y acá internamente el relé cumple una función, ¿sí? La conexión está en paralelo porque recibe negativo y positivo cuando yo le envío. Pero el interruptor, al dejar pasar la corriente cuando se activa, está funcionando como un interruptor que trabaja en serie, ¿sí? Entonces tenemos una combinación. Lo que hacemos ahora es analizar el circuito o el diagrama del timbre con el relé. Acá tengo el diferencial de potencia, que es de 9 voltios, ¿sí? Con el positivo alimento al pulsador que está normalmente abierto y cuando yo lo pulso cierro, ¿sí? Y permito o dejo pasar el positivo, ¿sí? Acá va una línea, va a una bobina, ¿sí? El otro extremo de la bobina se conecta al negativo, a su vez conecta al buzzer y a la lámpara. Cuando yo activo el pulsador, si se activa la bobina, produce un campo magnético y esto hace que el interruptor interno cierre el circuito. Y cuando cierra, permite el paso de la corriente y se activa el buzzer y la lámpara. Y si lo vemos, qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo, acá podemos decir que la lámpara está en paralelo con el buzzer, ¿sí? Y el buzzer está en paralelo sin mirar la parte interna con el relé, ¿sí? Porque el relé recibe negativo y positivo. Pero si lo analizamos de este lado, el pulsador, cuando yo lo presiono, trabaja en serie, ¿sí? Alimenta la bobina y del otro extremo recibe el negativo y la bobina crea el campo magnético y cierra, ¿sí? Entonces el interruptor internamente está cumpliendo, ¿sí? O está conectado o su interruptor trabaja en serie. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es analizar un circuito domiciliario real, ¿sí? Y vamos a ver qué partes están conectadas en serie y qué partes están conectadas en paralelo. Acá vemos de este lado que tenemos un circuito de una llave, de un punto y toma, ¿sí? El punto es el interruptor que activa la lámpara y abajo tenemos un tomacorriente, ¿sí? En este lado tenemos el circuito de timbre y lámpara real, ¿sí? Cuando yo activo el timbre funciona la combinación de la lámpara y el timbre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizar qué partes están
en serie y qué partes están en paralelo. Bueno, ahora realizamos el diagrama del tablero domiciliario, ¿sí? Y vamos a ver qué partes están en serie y qué elementos están en paralelo. Acá vemos que tiene una alimentación, ¿sí? El diferencial de potencia, que en este caso es 220 voltios, ¿sí? Empezamos por la parte del timbre, ¿sí? Acá está el interruptor donde yo presionaba y funcionaba el timbre más la lámpara. Ahora, este interruptor está conectado en serie, ¿sí? Pero una vez que está activo, vemos que el timbre, ¿sí? El timbre y la lámpara están conectados en paralelo, ¿sí? Si no estarían en paralelo, en el caso de que no funcione la lámpara, también no funcionaría el timbre, ¿sí? Entonces esto se puede decir que están en paralelo el timbre con la lámpara y el interruptor acá está en serie, ¿sí? Porque cuando no me permite el paso de la corriente no funciona la lámpara ni el timbre. Vamos a esta parte del toma corriente, ¿sí? El toma corriente lo alimentamos a negativo y de acá positivo. Entonces esto es una conexión en paralelo, ¿sí? En este extremo tenemos el interruptor donde nosotros permitíamos el paso de corriente, ¿sí? Y la lámpara que estaba conectado al negativo recibía, ¿sí? Perdón, en este caso está conectado al positivo y recibe el negativo, ¿sí? Y al estar conectado se puede decir que está en paralelo, pero el interruptor está en serie, ¿sí? Eso es lo que encontramos en este tablero domiciliario. Bueno, gracias por su atención.